Este live y venir con nosotros a Sí, compartir esta información. un placer de estar ahí con vos y con toda tu gente. Y bueno, también se va a entrelazar la que me sigue a mí, así que esto es maravilloso. Sí, ¿Eh? me encanta. Vamos a integrar las Sí, comunidades. Qué momento tan exacto. espectacular para hablar con vos, que me haya conectado con alguien que trabaja con vos hace mucho tiempo atrás, con tu cuenta. Y yo decía, bueno, no es el momento, porque estaba trabajando en la clínica todo el tiempo con pacientes y no estaba conectada con el Instagram ni nada, con la comunidad. Digo, en algún momento, pero en algún momento va a suceder. Y bueno, y ahora sucedió, ¿no? Sí, ¿Quién iba a decir que iba a pasar todo esto? Iba a estar conectándome con todos estos lives casi todos los días con estos profesionales. Y me encantan estas sí. conexiones. Qué interesante, ¿no? Lo que está pasando, muy interesante. Sí, era hora. Era hora de la apertura, ¿no? Sí, De sí, descontracturar. estamos en momentos de una iniciación, de un alumbramiento inmenso. Pero bueno, como todo alumbramiento hay que hacerlo. Hay que Tiene mucho hacerlo. valor. Exacto, y tiene sus Tiene mucho valor. polaridades y tiene sus Exacto. grises, así que tenemos que no correr más, ¿no? No tenemos que correr más. Me gustaría que te presentes y cuentas un poquitito de quién sos y tu labor. Bueno, yo soy una mujer argentina que se casó con un hombre de origen árabe, tuvimos 3 hijos y en un momento de nuestro divorcio él desaparece con nuestros hijos y a partir de ahí inicié una lucha que más o menos fueron como 20 años. Y yo siempre digo que esa fue mi gran maestría, ¿no? Porque no solamente aprendí a luchar, ¿no? Pero aprendí mucho sobre el sistema en el cual vivimos. Para mí no es extraño lo que está pasando porque es un sistema que en realidad no nos contiene a todos, por eso hay tanta violencia. Eh, es un sistema que controla, no es un sistema bueno, que educa, ¿no? Pareciera que sí, pero no, hoy nos damos cuenta de que no. Y esto es, digamos, el poder, quien lleva adelante el poder, en cierta manera, entre comillas, va a tener que hacer digamos, tiene la oportunidad, ¿no? De hacer un reconocimiento frente a esto, ¿no? Bueno, entonces a partir de esa situación límite, que fue terrible, fue una muerte para mí y también para nuestra familia, bueno, inicié todo un camino un camino interior, ¿no? Fue mi gran invitación a sanar, ¿no? Por supuesto que esto no fue de un día para el otro, esto fue todo un desarrollo. Pude volver a ver a mis hijos al año porque él se instaló en Medio Oriente, entonces recién pude poder volver a verlos al año. Y bueno, y ahí también se inició para mí todo un camino bueno, fue alumbrador, porque yo no trabajé ni luché por mis derechos, sino que trabajé por reconstruir y restituir los derechos de ellos, de los niños, ¿no? Que generalmente no se ven en estas historias. Uno está generalmente muy polarizado, ¿no? Ve a la madre o ve al padre, dependiendo de dónde estés parado, en cuál parte de tu historia, de tu cultura y dónde estás transitando tu vida. Entonces pasa focalizar, vas a poner toda la mirada en esa madre que le quitaron los hijos, o vas a poner la mirada en ese hombre que fue valiente y se llevó a los hijos de Occidente para ponerlos en Oriente, ¿no? Entonces, bueno, imagínate todo lo que transité en la vida para poder Uf, hablarte así hoy, ¿no? no, increíble, increíble tu historia. Realmente es un encoraje enorme porque el coraje tiene mucho que ver con tu corazón y elegir la paz en un lugar donde te empujaban a la guerra, ¿no? Te empujaban a la Exacto. violencia, te empujaban a la reacción y vos todo el tiempo, por eso digo, el coraje y esa valentía de tu corazón de saber bien qué querías y pararte desde ese lugar, no me parece sumamente importante. Sí, sí, fue una elección constante. Todo el tiempo había que estar eligiendo eh, si era la guerra o la paz, si era la confrontación cultural, si era también la guerra entre un hombre y una mujer.
Y en el medio de todas estas historias siempre están los niños, ¿no? Para mí ver a los niños, que no es solamente ver a mis hijos, sino ver a todos los niños, ver a todos los hijos fue convertirme en la madre que soy hoy también, ¿no? Porque hice una acogida, ¿no? O sea, abracé en mi corazón a todos los niños del mundo, en todas sus circunstancias complejas y que muchas veces viven poniéndose al servicio, ¿no? Porque el niño siempre se pone al servicio de su sistema familiar, se pone al servicio del colectivo, ¿no? Entonces tenemos que ver muchas situaciones de niños que pasan realmente por cuestiones muy difíciles y que nos están mostrando lo que todavía nosotros como adultos no hemos resuelto, ¿no? Ujú. Así que bueno, yo le tengo que agradecer inmensamente a los hijos, a los niños, a la infancia, haberme mostrado, haberme abierto los ojos, ¿no? Y convertirme un poco en su comunicadora, ¿no? Porque no puedo decir una embajadora. Para mí, el embajador de un niño tiene que ser un niño, no un adulto. Hasta en eso no concuerdo con UNICEF, por ejemplo. El Mm. niño tiene que representarse a sí mismo y tenemos que nosotros tener el valor de poder escuchar al niño lo que tiene para decirnos, ¿no? Pero bueno, hoy ustedes en Estados Unidos, porque viste que cada parte del planeta está viviendo toda esta circunstancia con además podríamos decir, con un karma o con una, o con algo, ¿no? Con algo que Una todavía no historia. está resuelto, ¿no? En su propio lugar. Ujú. Entonces, todo se potencia 4 o 5 veces más. Claro. Porque bueno, siempre cuando viene una amenaza a la vida Sí. a la vida, aparece, vos bien lo sabés, ¿no? De tus artes holísticas, vos bien sabés que invita a todo, a lo mejor y a lo peor. Entonces, bueno, se está viendo mucha polaridad en el mundo hoy, ¿no? Definitivamente, esa polaridad es la que gestiona todo esto de la reacción, ¿sí? Claro. Y cuanto más paz hay o más quietud hay, más ruido hay del otro lado. Es como que se gestionan estos dos lados donde se complica bastante. Sí, acá hay mucha violencia en este momento, como que se olvidaron del COVID, de golpe salen todos sin máscara porque está todo este tema de esta... Claro, acá lo interesante es volver a reunir esas polaridades, ¿no? Ujú. Eso es lo que, Exacto. digamos, el mundo está hecho de esas polaridades, la vida está hecha de esas polaridades. Y no es que solo exista una y la otra desaparezca, porque en el momento en que la otra desaparece, bueno, hay una exclusión y la exclusión trae muchísima violencia. Sí. Entonces, bueno, eso es una de mis materias en las cuales yo me he convertido prácticamente en una aprendiz constante entre la lucha, o sea, o lo que se presenta entre la víctima y el victimario, ¿no? Eh, yo el año pasado saqué un libro que se llama Enemigo Íntimo, porque en realidad a lo que tenemos que ir nosotros, o sea, hoy tenemos un enemigo que es el COVID, y en el COVID se han sumado un montón de enemigos más, ¿no? El otro es mi enemigo, el que piensa diferente a mí es mi enemigo, el, el que me maltrata también es mi enemigo. Y en realidad todo lo que se proyecta en el afuera tiene que ver con tu inconsciente y con eso que tenés que ver. Y bueno, fíjate que la cuarentena lo que hizo fue girar los ojos, dejar de estar mirando afuera y tuvimos que hacernos cargo de lo que nos pasa adentro. Por lo menos eso fue como una, ¿no? Como una irrupción de conciencia que nos metió en nuestras casas Sí. y tuvimos que empezar a habitar eso de lo cual siempre huimos. Sí. Por eso yo considero que el COVID en realidad una tremenda excusa, entre comillas, con todo lo que significa, para mostrarnos las realidades, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más fundamentales del mundo hoy es convertirnos en adultos, ser responsables, ¿no? No es Sí. seguir culpándole al otro de lo que me pasa, sino esto que me pasa, esto que pasa, qué tiene de mí, qué 50% tiene mío, ¿no? Y poder empezar a mirar lo que hay adentro que nunca miré.
definitivamente, es una gran escuela este momento, ¿sí? Es Como una gran... para una gran escuela. Todo lo que no hicimos, dejamos de lado, postergamos, tapamos, rechazamos, mucho rechazo también, ¿no? Mejor para después, pero también mejor ahora no lo veo, mejor miro para otro lado, ¿no? Y es como, me encanta esa palabra, la responsabilidad, que mucha gente, a veces cuando coloco esa palabra, a la gente le da un choque, siempre me escriben como, ay, qué mala, ¿por qué decir responsabilidad? Como que ligan y conectan la palabra responsabilidad con la culpa, que es muy, no sé si es global, pero en Argentina está muy conectado con la culpa, ¿no? Esa parte Bueno, entonces cultural. la persona que no puede escuchar la palabra Sí, responsabilidad está en el niño herido. exacto. Entonces habría que preguntarle a esa persona qué le pasó en su infancia con su mamá y con su papá, porque entonces sigue mirando al mundo desde la herida de su niño, no desde el adulto. Y en realidad lo que hoy necesitamos realmente para poder generar un buen sistema inmune y el anticuerpo perfecto para cualquier, no solamente con el COVID, para cualquier enfermedad, es pararte desde el adulto. Y el adulto necesita tomar su fuerza, o sea, el adulto no necesita, el adulto toma su fuerza, está en su fuerza y está en el presente, está en la realidad. Mientras vos estés en el niño herido, uy, yo no quiero ser responsable, a mí mejor que me paguen, a mí mejor que me habiliten, a mí mejor que me digan, a mí mejor que alguien me sostenga, Ujú. y digamos, vas a ser, sos, digamos, no estás en la vida. En realidad Claro. no estamos en la vida desde ese lugar. Entonces, bueno, es una enorme oportunidad para realmente pararte de adulto, ser tu soberano, ser tu protagonista, ser el autor de tu vida, generar tu propio protocolo. Uno Ujú. puede, digamos, el discernimiento, todo eso es del adulto. El niño herido no puede discernir, Claro. está confundido con el miedo, el caos, o sea, forma parte como de esa masa, ¿no? Donde no puede, no se anima ni siquiera a levantar la mano y Claro. decir, El ay, drama. yo, Sí, el no, del drama, drama, todo le gusta mucho el drama y dejarse llevar como una bandera, como digo yo, por todo lo que ocurre. Es más fácil a veces dejarse llevar que poner el pecho, ¿no? Y decir, bueno, a ver, y quizás cuando uno poniendo el pecho, que hablo tanto de los miedos y todas estas emociones, que hablo de que son información, que no hay que tenerle miedo al miedo, que son información y hay que ver qué hay detrás de eso, porque quizás es un monstruo, como cuando uno es chiquito que ves esas sombras por las paredes y te crees que todo es proporcionado y cuando lo ves es algo chiquitito como en todas las películas, viste, que está detrás del telón con una luz generando algo que es ficción. Entonces digo, ¿qué tal que pongamos realmente, me gustó lo que vos dijiste, yo también digo eso de cambiar ese foco como en el teatro, ¿no? Que de vuelta y digo, bueno, a ver, yo soy el protagonista, me gustó tu título, por eso me encantó que pusiste eso, de víctima a protagonista, porque es sumamente importante en este momento, realmente te cueste, no te cueste, realmente tomarte el tiempo, estar en el presente, respirar y empezar a sentir, no querer resolver, porque también querer resolver es querer salirte del tema de responsabilizarte, ¿no? Que esa gente dice es responsable por resolver lo del en otro. realidad vos resolvés, en realidad vos resolvés en el momento en que, digamos, hablas con tu miedo. Si yo lo tapo y lo meto y sigo con esta, digamos, esta frecuencia del 3D que es reacción, control, bueno, y empieza como todo un círculo dramático ahí, que es, bueno, víctima, victimario, a ver quién me salva, quién me rescata, llevo mi problema a la terapia, me siento en la terapia, hablo en la terapia, vuelvo, o sea, además fui con el problema, ¿no? Sí, Vuelvo a casa, como con el problema, o sea, pero nunca hacia, me senté con el problema y lo abrí y lo empecé analizar. más que analizar, el problema viene a decirte algo, hay un propósito ahí en tu vida. Ujú. Entonces, a eso, como dice Jung, a eso que yo más evito, invito. Y, y bueno, igual, a ver, todas las personas que nos están escuchando, si todavía no te llegó el tiempo para poder sentarte y abrir ese paquete que trae algo para vos, bueno,
no será este momento. O sea, necesitas llegar hasta un máximo de tensión en vos para que eso ocurra. Porque eso nos pasa a todos. Yo lo hablo desde mi propia experiencia de vida, que, digamos, viví una experiencia que me inundó por completo y tuve que hacer toda una tarea que no, como vuelvo a decir, no fue de un día para el otro, la fui tejiendo, la fui haciendo, y en pleno dolor y en pleno caos y en plena, qué sé yo, en plena desesperación. Pero hay algo muy interesante que yo fui descubriendo y es, hay algo que ocurre en el afuera, que está preparado para tú en el momento en que vos abrís el paquete. Cuando vos te decidís abrir el paquete y decir, bueno, me voy a poner a trabajar en esto, o sea, voy a empezar a ver, hay algo en el universo que se empieza a disponer, que estaba esperando a que vos abrieras ese regalo y entonces por ahí aparece un amigo que te dice, mirá, fui a tal curso, o mirá, vení, que va a haber tal cosa. Y entonces empiezan a aparecer como un montón de, no quiero decir ayuda, porque si no la ayuda volvemos al estado niño, sino que potencia ese camino de autoconocimiento, de conciencia, de transformación, ¿no? Ahí empieza a activarse tanto, tanto, no sabes, yo cada vez que tenía que, porque yo no he pasado por una situación, fueron millones. Entonces tuve que abrir como un montón de cosas que yo no estaba ni siquiera preparada, entre comillas. Entonces cuando yo me veía inundada, preparada, de repente me iba llegando la ayuda, o sea, esa persona que me iba a acompañar o esa persona que me proveía de tal artículo, de tal abogado que había defendido a una persona en tal lugar y entonces que me estaba dando toda esa información que yo la podía volcar. Mira, era una cosa que yo decía, qué impresionante. Uno o sea, uno parece que está solo, que te vas a hundir solo en ese problema, pero en realidad hay mucho que está esperando, ¿no? Que vos abras ese paquete para acompañar tu proceso, ¿no? Y eso a mí me parece, eso es lo que yo llamo los milagros, ¿no? Los milagros o como Dios se hace presente en la vida. No sé, cada uno lo Qué verá. lindo, no, qué lindo lo que acabas de decir, me encantó, es conmovedor, me encanta eso que dijiste, que todo está listo para que abras ese paquete. Están Sí, esperando, me imagino, y realmente parece la película La novena o décima revelación, ¿no? De James Reed, que sí, todo es una sí. causalidad, todo viene apareciendo todas las cosas cuando estás listo para verlo. Pero de ahí es lo que vos decís, ¿no? Esa intención, esa atención y esa intención de hacerlo. Ahí es como que se empieza a despertar toda esta información que está Claro, y lista para necesita vos. una acción tuya, no la puede hacer más nadie más que Está, vos, ¿no? uh-huh. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Y eso qué lindo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque cuando vos vas a abrir ese paquete, yo lo he percibido. Siento que la vida de esa persona empieza a, empieza a fluir toda una fuerza de la cual uno no sabía que la tenía y empieza a fluir toda una fuerza, una potencia, una posibilidad que estaba totalmente abarrotada en el no, de que no voy, o sea, voy con el problema para que alguien me lo resuelva, ¿no? Pero cuando yo decido abrir y bueno, y después viene otra fase maravillosa que me pasó, bueno, yo vengo transitando, digamos, la historia terminó para mí hace 20 años, perdón, duró 20 años, hace 2 años que estoy nuevamente enfocada en mi vida y cuando pude pararme en ese lugar donde yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer y miré a la tragedia, ¿no? Y a toda esa historia, le agradecí tanto, y ese agradecimiento me trajo a mí, digamos, el haber cumplido el propósito, ¿no? En algún lugar, hace 2 años que vengo celebrando esto de haberlo cumplido. Y entonces eso también fue lo que me posibilitó a mí habitar la resiliencia, ¿no? O Uh-huh. sea, porque entre que vas abriendo el paquete, ¿no?
No, que esto puede ser, digamos, puede ser hoy como el COVID, puede ser como la partida de alguien, o sea, la muerte de alguien o de un hijo, o sea, pueden ser millones de situaciones Ujú. que le están pasando, nos pasan a todos de manera diferente. Y entonces, después es cuando mirás esa situación, que fue la que te abrió, o sea, fue la maestría, fue la que te abrió Ujú. toda la posibilidad, toda la resolución. Además, ir siendo como el aprendiz, ¿no? Es como el problema es el maestro y vos vas siendo el aprendiz, el aprendiz, el aprendiz. Y el problema va como la cebolla, va primero una capa, después va otra, y después va otra. En un momento decís, bueno, esto no se acaba Claro, más. claro, wow, qué intenso. Y contanos, ¿qué fue lo primero que te dio esa información cuando abriste ese paquete? Dices, bueno, la decisión que tomaste, que fue como voy para allá y lucho, o voy para allá y lucho por otra cosa, digamos, acepto y recorro este camino de la paz, de encontrarme, ¿no? A ¿Qué fue ver, lo que te motivó o si leíste algo o algo te cayó, te iluminó, hablaste con tu mamá, con alguien conocida? a ver, tuve como muchos momentos. Yo les llamo, en vez de momentos, les llamo momentums, porque Ujú. son momentums donde parece que se condensa toda tu existencia junto con la vida y es como la aparición como de algo que vos, algo que estaba dentro tuyo esperando a salir. A ver, lo voy a poner como más en claro. Yo antes de la historia, o sea, antes de haberme casado con Imad y tener nuestros hijos, yo venía ya como hija adquiriendo toda una experiencia cuando mis padres se separaron. Fue una separación muy difícil que dejó mucha herida, pero fueron muchos años. Entonces, cuando ocurre este hecho, yo ya siendo madre, pero yo ya venía teniendo toda la experiencia, me seguís como hija, Sí. y Ujú. ahora estaba viviéndola como madre, la que me empezó a pasar lo que tenía que hacer era esa experiencia que había tenido como hija. Y Ujú. eso a mí me alumbró, Wow. porque me empezó a decir, no nos pongas en el medio, poné siempre, o sea, ¿no? Y entonces pude en todas las decisiones que yo tenía que tomar en nombre de mis hijos, poner a mis hijos. Porque si no, digamos, era tan grande mi herida que comandaba mucho más la herida como madre que además culturalmente, estamos hablando del año 1997, 1998. Digamos, todas estas historias, cuando hay un problema entre un hombre y una mujer, se ve solamente a ellos, no se ve a los niños. Ujú. Entonces, no sabes lo que eran las reuniones de Estado, porque yo tenía que, digamos, llevé toda una lucha a un nivel de Estado donde me tuvieron que acompañar muchos presidentes, porque para poder entrar a Jordania y poder ver a los chicos necesitaba del Estado argentino. Entonces, cuando yo llegaba a las reuniones de Estado, quiero decirte que antes era una madre con 3 hijos que hacía pelleto, digamos, carne al horno, las mamaderas, o sea, yo no estaba entre comillas, preparada para hablar con presidentes, ni ir a las Naciones Unidas, ni a la OEA, pero era algo, o sea, todo esto me empezó a brotar a mí y yo decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir por acá, hay que hacer esto. Entonces me sentaba en la reunión de Estado y todos me miraban así porque me decían, esta historia no lleva mi nombre, lleva el nombre de ellos. Ustedes tienen que mirar a los niños. Y ustedes hay que tratar de restablecer el orden lo más rápido posible porque es la vida de ellos. Entonces, todos me miraban y no había un sistema creado a favor de los niños en estas circunstancias. Y ya estábamos hablando de muchos, muchos niños en estas circunstancias. Son millones de niños que Mm. tienen estas circunstancias en el mundo. Entonces, por eso te digo, bueno, y ahí se me abrió todo un caudal, ¿no? Donde yo le decía a todo el mundo, no, todo el mundo me miraba como una madre completamente extraña, porque te decían, bueno, pero usted tiene que luchar por sus derechos. Y yo decía, sí, pero los lucho con ellos, no, digamos, apartándolos.
espero que se pueda entender bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque uno generalmente, el niño termina convirtiéndose en el brazo armado del adulto o termina convirtiéndose en ese motín de guerra entre Claro. do- dos países, Ujú, dos jueces, dos adultos y demás. ujú. Bueno, y entre medio de todo esto, tenía, bueno, a mi hermana mayor, Marcela, que ella empezó de a poquito a decirme, bueno, necesitas un poquito de flor, esta flor de Bach. Mira, va a venir un monje tibetano, ayurvédico, que te va a ayudar a dormir. Pues yo, digamos, el tema de restablecer el sueño fue algo muy complejo y yo decidí no tomar ningún fármaco. Yo sabía que yo tenía que atravesar mi noche oscura del alma completamente en el dolor, no durmiéndolo, ¿no? Bueno, por eso te digo, van apareciendo como esas sabidurías y todo esto que va apareciendo acompañándote, por eso yo te decía, ¿no? Que pareciera como que todo estaba esperando que eso pasara para hacer una historia, ¿no? Eh, hay un propósito. O sea, la verdad es que yo después me dejé llevar por ese propósito que era mucho más grande que el mío como mamá, ¿no? Porque empecé a darme cuenta que la historia era mucho más grande que yo. Y, y bueno, y así fui, bueno, después fui, digamos, gracias a ese ayurvédico pude volver a dormir. Y después fui llegando al yoga, porque bueno, a determinados viajes a Jordania se me cerraba, como en ese momento no existía el ataque de pánico ni el vértigo, pero yo tenía todos los síntomas de eso, se me cerraba el pecho, sentía que no iba a poder respirar, entonces bueno, llegué a Buenos Aires y ahí empecé a entrenar, a abrir la capacidad torácica para poder tener el cuerpo suficiente para la experiencia que yo tenía que hacer y atravesar. O sea, imagínate todos los niveles, mente, cuerpo y espíritu. Y ahí fue cuando llego al yoga y que el yoga me logra ir, me logra realmente, ¿no? Ir vanando, ¿no? Todo por dentro. Y bueno, y después llego a las constelaciones familiares. O sea, como verás, Sí, fue poquito a poco como un rompecabezas, ¿no? Poco a poco una fueron cosa apareciendo las increíble. piezas que formaron este dibujo que al principio decías, esto no sé para dónde va, pero de golpe empezás a ver el dibujo y todo empieza a tener sentido cuando le ves la forma. Pero wow, qué increíble. Fue muy intenso, fue muy intenso. Yo he tenido muchas muertes en este proceso. Eh, la verdad es que pasé muchos infiernos entre medio de todo esto, pero bueno, por eso yo todo lo miro hoy, lo miro con ese agradecimiento porque me trajo a este momento de mi vida hoy, ¿no? A cómo estoy yo conmigo con respecto a mí y, y también cuando uno llega a un lugar te permite también poder ir hacia otro, ¿no? Porque la vida es ondulatoria, es un constante movimiento. O sea, el status quo no existe, o sea, existe porque vos lo creás, pero la vida no está en el estado de la comodidad, porque la vida siempre va a buscar que vos evoluciones, estamos todo el tiempo, está en movimiento, evolucionando, creciendo, evolucionando, abriendo, ¿no? Abriendo los sistemas de creencias. Ahora se nos cayó todo, se nos cayó un sistema, se nos cayó el sistema de creencias. eh, y bueno, es muy interesante porque estamos todos como, viste, como si volviéramos todos a la escuela con la hoja en blanco a ver qué tenemos que hacer, porque todo lo que Claro. hicimos no pareciera como que o sea, no nos contiene, hay algo más que nos Claro. tiene que contener. Y fue Entonces, sorpresivo bueno. todo esto, ¿no? Fue bien sorpresivo, Y fue un tsunami bueno, viste que inesperado. lo predecían mucho un 2020 donde le llega, yo Sí. que vengo trabajando mucho con esto, se hablaba de que va a ser un 2020 fuerte, ¿no? Van a ser varios años que nos van a Ujú. mover, nos están moviendo y vamos a seguir movidos hasta que, bueno, yo creo que, bueno, la vida está decidida, ¿no? A que realmente
salga de esto nuestra maestría. Va a ser una maestría para cada uno de nosotros. Está siendo una maestría. Definitivamente. Y valorar también nuestra vida y el día a día, valorar Ay, a los seres sí. queridos en vez de siempre estar persiguiendo objetivos. Si bien está bueno perseguir objetivos porque nos ayuda a movilizarnos, que no sea simplemente el correr hacia el objetivo, porque uno se pierde absolutamente el encanto de todo lo que está alrededor, y eso es lo que pasa muchísimo que veo, y es por eso que suceden todas esas enfermedades, esos síntomas, porque uno se silencia mucho. Por eso me encantó tu historia, porque realmente no silenciaste nada. Dijiste, a ver, vení, que te voy a Sí, sentir, ¿qué me quieres decir? Wow, qué fortaleza, cómo sí, te sí, preparaste, qué bueno que escuchaste esas señales, que las viste, ¿no? Que las pudiste ver. Eso también es algo muy importante, poder estar abierto a ver, porque uno se cierra en la sí, expectativa de lo que debe ser, lo que me tiene que llegar o las cosas como deberían funcionar. Pero vos te abriste a algo que ni tenías idea cómo ni idea. iba a ser y empezaste a tener todas estas señales, esta información, ¿no? Que estaba lista para vos. Sí, Qué sí, bueno sí, eso. ¿Qué es sí, lo que más sí. te ayudó, digamos, de si leíste algún libro o aparte del yoga que dijiste que Bueno, te sirvió muchísimo? Porque calculo que este es el primer libro que hiciste, Enemigo Íntimo. no, este es el número 6. El número No, hay, 6. Wow, perdón, yo me hay- fui de Argentina hace no, no te también mucho preocupes. Hay tiempo. tres de la historia, hay tres Ok. de la historia. Después escribí Vínculos, que fue el máster de mi vida. Aprendí, por ejemplo, que uno nunca se va de las personas que ama, por más que estés a 15.000, 20.000 kilómetros de distancia, o tengas a tu papá en el hospital, eh, en terapia intensiva, y vos crees y sentís que no estás con él, no, vos estás con él, porque el amor está con él y vos estás con él. Yo viví unas experiencias a distancia con mis hijos que fueron impresionantes, que después cuando lo conocí a Rupert Sheldrake, que es el que nos explica sobre los campos morfogenéticos, se me caían las Sí. lágrimas, porque él contaba la experiencia y yo decía, es lo que estoy viviendo yo con mis hijos a 15.000 kilómetros de distancia. Eh, Vos por eso te decía, ¿no? O sea, yo vivía unas cosas increíbles, ¿no? Y del otro, o sea, y enseguida la vida me ponía a la persona que estaba investigando sobre eso y yo decía, no puede ser, yo decía, ven, no estoy loca, un científico lo dice. Bueno, por eso escribí Vínculos para explicarle a todos los papás que no ven a sus hijos que el no verlos, no, digamos, uno no puede verlos por ahí por un tiempo, ¿no? A nivel material, pero uno sigue en el hijo. Y en la medida en que vos esto lo sabés y lo alimentás, no sabés lo que es. Es impresionante lo que pasa con ese hijo cuando vuelve a ver a ese papá, ¿no? Bueno, sobre ese tema tendría un montón de historias para contarte porque como yo abrí una fundación y empezamos a trabajar esto en diferentes casos o en diferentes historias, nada, es impresionante. Te voy a contar una muy chiquita de un señor que me escribió por WhatsApp, yo nunca lo conocí, contándome que, bueno, que su pareja había tenido un hijo, habían tenido una hija, que ella se había ido con sus padres y que no le había permitido ni siquiera conocerla y ni siquiera poder darle el nombre. Entonces, bueno, en ese momento le hice un montón de recomendaciones y le dije, bueno, a ver, veamos qué historia es ella la que está representando, ¿no? Esta mamá no lo está haciendo, no te está haciendo a vos un daño, o no es que quiere hacerte un daño, ella está representando la historia de un ancestro o de parte de la familia. Entonces él se detiene en el WhatsApp y me dice, sí, es la historia de esa familia. Bueno, entonces, muy bien. O sea, ya podemos localizar, entonces ya podemos ver no solamente a ella, sino a toda esa familia, ese sistema que viene con estas historias. Bueno, ahora hablemos de la tuya, porque, digamos, por algo ustedes se encuentran. Entonces él pudo localizar la de él, entonces le dije, bueno, muy bien. Ahora,
el trabajo que tenés que hacer de acá hasta que haya un cambio es que la empieces a mirar a ella con buenos ojos y que agradezcas al destino haberte encontrado con ella y haber tenido esta hija. Bueno, te lo resumo porque fue una mañana que estuvimos entre un mensaje y otro que nos íbamos pasando. Él estaba abierto, ¿no? Ella había abierto el paquete, ¿ok? No era una persona que estaba necia con el Ah, paquete y se lo entiendo. quería sacar de encima. Él a los 20 días me escribe diciendo que había conocido a su hija. Wow. Entre los 20 días le dije, ¿no? Que tenía que mirar con buenos ojos, que tenía que acunarla a la hija, ¿no? En sus brazos como si la tuviera. Y bueno, hasta el día de hoy me escribe y me dice, ¿me abriste? No, le dije, vos estabas listo para reencontrarte con tu hija. Pero él lo hizo desde este lugar, ¿no? ¿Me seguís? Sí, Desde el lugar sí, de su alma, desde su alma. Bueno, sí tengo muchas historias a qué nivel hermoso. fundacional, sí, hermoso, donde, bueno, se fueron reencontrando, ¿no? Se reencontraron nuevamente esas piezas, pero se reencontraron cuando ya se habían encontrado desde su alma, ¿no? Bueno, y después, en todo mi camino, vos me decís con quién yo empecé. En realidad, el primero a mí que me da toda la primera, te diría, la primera base filosófica es Joseph Campbell, que es es el del Camino del Héroe, porque yo empecé a leer de Campbell por los mitos, porque claro, yo estaba teniendo como una historia muy mítica, y bueno, entonces empecé a rodearme de todas las psicólogas junguianas que empezaron a escribir muchos libros en ese momento, Pinko Estés, Maureen Murdoch, fueron todas mujeres psiquiatras junguianas que yo me comía los libros entre medio de los juzgados, de las noches sin poder dormir, y yo escribía y decía, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que me pasa a mí. Y cuando yo descubría el mito, por ejemplo, de Deméter, Perséfone y Zeus, que es mi mito, a mí me es como si me hubiera encendido un fuego. Y yo decía, bueno, ya tengo como una comprensión, esto pasa en el Olimpo, decía yo, ¿no? Qué amor. Pero bueno, la verdad es que entre Jung, Campbell y todas estas psiquiatras junguianas me fueron dando todo el soporte filosófico y bueno, la verdad es que eso me trajo mucho contenido para poder ir, esto es lo que se llama el camino de autoconocimiento, ¿no? Ujú. También la individuación, ¿no? Es muy importante ir hacia eso. Así que bueno, fue como todo un recorrido enorme y bueno, después tuve una psicóloga, una terapeuta energóloga, que con ella hice maravillas. Porque bueno, por eso te digo, viste, yo ya había abierto el paquete, yo ya Claro. como que yo ya sabía para qué, y entonces fueron llegando todas estas personas maravillosas que me fueron dando todas las antorchas para ir pasando todas las noches oscuras que tuve que pasar, que fueron muchas. Porque quiero decirles a todos que además de ir en busca de mis hijos, en el medio empezó a pasar en el mundo mucho, por ejemplo el 11 de septiembre, digamos, todo lo que empezó a pasar entre Oriente y Occidente a mí me, me implicaba completamente, o sea, ahí empecé a darme cuenta que no era solo mi historia individual, sino que además tenía algo de destino colectivo. Y ahí es donde yo empecé a trabajar ahora lo multicultural, porque ya estaba enfrentado el mundo con guerras, así que bueno, fue una ardua tarea. Wow, wow. Enorme. Y esa visión tuya de verlo a nivel mundial, más allá de tu historia, empezar a verlo, me encanta todo lo de Jung, claro, todo lo de los símbolos, la simbología, cómo se representa y también ayuda un poquito, no conozco tanto de constelaciones, pero sé un poquito y me gusta la idea esa de poder colocar como partes del cuerpo o en un árbol personas que Bueno, representen es que yo sabes lo, por qué ¿sabes por qué llegué a las constelaciones? Porque contame. digamos, entre medio de toda la lucha, no, me llega a mí la historia de mi abuela paterna.
y que era, era la misma historia. A ella le habían sacado mi abuelo paterno los hijos. Wow, wow. Entonces cuando yo la vi a ella, dije, Dios mío. Entonces, bueno, ahí empecé toda una, sí, pero bueno, pude reconciliar en mi corazón con tanto trabajo interior y tanto trabajo en las constelaciones. Por eso después ya me puse a estudiarlas, porque era todo, Claro. Bueno, lo habías todo era. experimentado, lo hiciste al revés. La gente por lo general intelectualmente está observándolo y entendiéndolo y después lo empieza a practicar. Vos lo viviste hasta las Vive. células más intensas y ahora lo estás estudiando. Nos queda 1 minuto y medio. No puedo creer que se me voló, pienso, no sé, te juro, no puedo creer que se quede 1 minuto y medio. No Te sé lo quiero rápido que se fue el agradecer tiempo. muchísimo tu apertura, te quiero agradecer realmente, he tenido una hora maravillosa, te lo agradezco de corazón. Te ¿Eh? agradezco vos también contar tu Muchas gracias. historia, me encanta toda la información que compartís. La verdad que ahora voy a postear tu libro, que una amiga me lo trajo, se lo pedí, que me lo traiga a Ah, Argentina. No qué lo terminé de lindo. leer y bueno, lo voy a postear acá para que la gente lo busque y Dale. bueno, y te busque en tu página para que vea tu historia y todo lo que tenés para mostrar, porque la gente cree que todo es rápido y no, es todo un proceso y vos pudiste contar un poco de todo lo que pasaste, así que hay que tener ese coraje. Millón de gracias y la verdad que te admiro toda tu Gracias, historia. muchas Muchas gracias gracias. por estar conmigo y toda la gente. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. pronto entonces. Nos vemos pronto, sí. Que estés muy bien. Igualmente.